Bueno, vamos con esta segunda charla que la vamos a titular San José, esposo de la Virgen María. Que si os habéis dado cuenta y sois detallistas en el nuevo misal, que hay muchas cosas que no me gustan del nuevo misal, porque ha perdido toda la poesía que tenía el antiguo misal. Para mi gusto, sobre todo los prefacios, que algunos eran preciosos, serán más teológicos, pero la poesía que tenían, eso ya no la tienen, ¿no? Pero una de las cosas que me ha gustado mucho, que en el canon nombra a San José, esposo de la Virgen María, lo cual me alegra mucho. Podemos repetir que es el santo más grande de todos los santos. San José, esposo de la Virgen María, esta meditación. Bien, creo que antes no he dicho que estamos en Navas del Madroño, que es un pueblo que está a casi 40 kilómetros de Cáceres. En Cáceres tenemos 2 casas de espiritualidad que yo sepa, que yo sepa, que son así. Tenemos otras cercanas por ahí cerca de Trujillo y hay algunas en Badajoz, pero en lo que es la diócesis de aquí de Coria Cáceres tenemos una arriba en la montaña, ¿no? Y esta casa de espiritualidad que tenemos aquí, pues prácticamente aquí en Navas del Madroño, ¿no? Reúne unas condiciones buenísimas para el que quiera venir aquí a pasar unos días de ejercicio, de retiro. Hay mucho lugar para pasear, muy amplia, muy grande, ¿no? Está muy bien situada, ¿no? Así que es un lugar ideal para venir a rezar y a estar unos días en oración. Y es una bendición muy grande que en una diócesis haya casas de espiritualidad y sacerdotes disponibles para que den retiros y ejercicios espirituales, ¿no? Que ahora también lo está haciendo Jaime desde la Delegación de Espiritualidad, ¿no? Que el de septiembre lo daré yo, me parece que es el 18 de septiembre, pues si alguno también os quería apuntar, que ese quiero que sea sobre Tierra Santa. Lo hemos titulado así, un título muy bonito, La espiritualidad del quinto evangelio. El quinto evangelio es Tierra Santa, ¿no? Porque las piedras en Tierra Santa también hablan. La tierra de Jesús también habla. Muy bien, dicho esto, vamos con esta segunda meditación, San José, el esposo de la Virgen María. El Papa León XIII, que fue un papa que publicó muchas cosas sobre doctrina social, sobre San José, un papa que fue muy activo, muy activo. El Papa León XIII publicó la primera encíclica sobre San José en 1889. Juan Pablo II, en 1989, otro papa gran papa y gran santo, Yo un santo que, claro, cuando yo empecé en mi vida, prácticamente empecé a ser parte activa en la Iglesia, fue con Juan Pablo II, ¿no? Entonces, claro, es un santo que aprecio muchísimo, ¿no? Cuando estaba Pablo VI yo era muy pequeñito, ¿no? Y entonces Juan Pablo II, en 1989, 100 años después, escribe esta encíclica, de la cual vamos a hablar ahora bastante. Redentoris Custos, custodio del Redentor. Ya digo que vamos a hablar bastante. Bien, vamos con la parte humana de San José. San José era de la familia real. La familia real eran los que venían descendientes de David. Solamente una tribu podían ser reyes. O sea, San José reunía las condiciones, si hubiera habido reyes en aquella época que no los había en Israel, San José reunía las condiciones para ser rey de Israel. Porque era descendiente directo por línea paterna del rey David. Cuando escucháis la genealogía, ¿qué escuchamos? Que la Virgen María, la genealogía de Jesús no le viene por la Virgen María, le viene por San José. San José, el esposo de la Virgen María, de la cual nació Jesús. Es curioso en la Biblia los árboles genealógicos que tenemos, ahí vienen todos. Ahí vienen todos los árboles genealógicos. Para ello es muy importante, muy importante los árboles genealógicos. Y San José nace en la ciudad de David, o sea, en Belén, que entonces era un pueblecito muy pequeñito, ¿no? Ahora ya es una gran ciudad. Con esto quiero decir que San José no era un cualquiera, que podía ser
un rey de Israel, era de la familia real. Y a 1 kilómetro de Belén, muy cerquita, hay un convento de carmelitas descalzas, y allí donde se cree que nació David, y donde vivió la familia de David, y donde también nació San José. Parece ser, que era, esto no lo digo con total rotundidad, no, por supuesto, que era el tercer hijo de una familia y él muy piadoso. Y San José, vamos haciendo una introducción para que después entendamos mejor toda una serie de cosas. San José conocía muy bien lo que era vivir en castidad, incluso matrimonios que vivían en castidad. ¿Qué se daba entonces? ¿Y dónde se daba este hecho? En Qumrán. Qumrán también está muy cerca de Belén. Por eso me atrevo a afirmar que San José conocía esta gente que vivía en castidad, que eran los esenios, y en Qumrán, que ya digo, está cerca de Belén, que es un lugar también de los que se visitan. Lo que pasa es que es poco visitado. Qumrán, sobre todo, tiene mucha fama por los escritos tan importantes que se encontraron allí sobre la Biblia. Por eso tiene tanta importancia. Ver, no es que haya mucho que ver allí, ¿no? Pero allí vivían los esenios, que eran una especie de monjes, ¿no?, que vivían en comunidad y eran vírgenes. Incluso también tenían entre ellos, después ya eso se vino abajo, ¿no?, pero incluso tenían entre ellos matrimonios que vivían entre ellos la castidad y la virginidad, ¿no?, pero eran digamos, casados, ¿no? Lo digo para que esto lo tengamos en cuenta, que no era algo completamente desconocido para San José. Y en Israel, era la costumbre de entonces, hoy día esto, nos choca un montón, ¿no?, pero entonces era la costumbre, era lo admitido por todos, ¿no?, los padres casaban a los hijos. Todavía se sigue haciendo en el mundo musulmán bastante, ¿eh? Cuando estuve en Marruecos, me crucé con el guía y el guía nos contó un poco su vida, ¿no? Él lo veía eso muy normal, muy normal. Y él dice que a su hermano lo engañaron, ¿eh? Que a su hermano le cambiaron la mujer y le metieron una vieja, ¿eh? Y no sé por qué razón, digo, pero vamos a ver, ¿por qué no la acepte? Claro, porque no la acepte. No, porque no sé cuánto, porque no sé qué, y él se ha casado y ha vivido toda la vida amargado, ¿eh? Él nos contaba eso de su hermano, ¿eh? Un guía muy salado, muy simpático, que me quería llevar a su casa y al final no pudimos ir. A mí me hacía mucha ilusión visitar una casa de un musulmán, ¿no? Y me regaló, ahora no me acuerdo cómo se llama el libro de los musulmanes, el Corán, con traducción, con traducción y todo, para echarle un vistazo y leerlo yo un poquito, ¿no? Porque sin traducción no hay manera de leerlo, ¿no? Y entonces en Israel también había esta costumbre. Los padres eran los encargados de casar a los hijos. Era algo admitido por todos, ¿no? No es como ahora que eso nos choca un montón. Entonces era algo admitido por todos. Y ya los desposaban las mujeres normalmente a los 13 años y los hijos a los 15, ¿no? Más o menos, los varones, más o menos a esas edades, ya estaban desposando a los hijos. Se cree que San José más o menos se casaría más o menos a los 20 años. Y parece ser que la Virgen, que esto no estoy completamente seguro, pero parece ser que la Virgen también descendía de David. Descendía de David. Con lo cual era muy lógico que se casasen los dos. ¿Para qué? Para asegurar esa descendencia davídica. Porque el Mesías tenía que nacer de la presencia de David. Y los jóvenes, pues entonces no podían decir que no a ese matrimonio acordado por los padres. Se lo imponían, ellos lo aceptaban y eran las tradiciones y ya está, ¿no? Y ellos eran muy respetuosos de las tradiciones, pero mucho más de las tradiciones y las costumbres que se referían al Mesías. Para ellos el Mesías era lo más importante. Seguramente que San José y la Virgen no tuvieron ningún noviazgo, ¿no? Y la Virgen tenía un voto de virginidad. Y San José habría aceptado ese matrimonio virginal. Lo habría aceptado, él ya lo había visto en los esenios.
¿Podemos decir que este matrimonio es válido? Sí, siempre que lo acepten las dos partes. Siempre que lo acepten las dos partes es aceptable, ¿no? Es como si yo compro una casa y no quiero habitar en ella, ¿no? Pues sería, digamos, algo parecido. Bien, José y la Virgen María se casan y en cuanto se casan, digamos que ya empiezan un poquito las complicaciones para San José. ¿Por qué? Vamos a verlo. La Biblia nos dice que San José era un hombre justo. Y justo en la Biblia significa que era un hombre cumplidor de la ley. Y claro, yo para cumplir la ley tengo que conocerla. Si no conozco la ley, no puedo cumplirla. Aunque no nos exime, en las leyes actuales no nos exime el desconocerla, ¿no? No nos exime del cumplimiento de la ley. Pero yo para cumplir una ley, lo primero que tengo que hacer es conocerla. Y José, si era un hombre justo, conocía la ley, todo lo que estaba en la Biblia. Y lo más importante eran esas profecías relativas al Mesías. Todo lo que hablaba del Mesías era lo más importante. Y entre esas profecías hay dos que son muy importantes, que son las siguientes. Una la tenemos en Isaías 7:14 y nos dice que el Mesías nacería de una virgen. Esto es algo excepcional, es algo único. ¿Conocemos más casos en la historia de la humanidad que haya nacido alguien de una virgen? No. Pues eso ya venía en Isaías 7:14. Y sería de la familia de David. Aquí yo tengo mis dudas si es solamente atribuido a San José o también se le puede atribuir a la Virgen. Pero a la Virgen le viene también por San José. Creo que también ella pertenecía a la línea de David, pero San José completamente seguro, ¿no? Porque lo tenemos en la Biblia, ¿no? Y eso lo tenemos en la segunda carta de Samuel, capítulo 7, 11 y siguiente. O sea, en Isaías 7:14 tenemos que el Mesías nacería de la Virgen María. Y en la segunda de Samuel 7:11, hay los 7 y pico, ¿no? Que sería de la familia de David. Y esto, pues lo tenía que saber muy bien San José. ¿Qué debió pensar San José cuando ya sabe estas cosas? Y se casa con una virgen y él es descendiente de David. Si él conocía bien la Biblia y se casa con una virgen, él acepta casarse con una virgen, sabiendo lo que decía la Biblia, ¿qué podía pensar San José? ¿Qué podía pasar por su cabeza? ¿Os vais ya situando? Que se reunían las condiciones necesarias para que la Virgen María fuera la madre del Mesías. Y aquí ya San José, no por lo que dice la gente por ahí, sino por otros planteamientos, ya supongo que empezaría a hacerse ahí sus planteamientos, ¿no? Ahora yo voy a ocupar un puesto, digamos, muy importante, ¿no? Pero a la vez, como que voy a falsear, si esto va a suceder así, puedo falsear la realidad, porque yo no soy el padre de ese niño. Entonces parece ser que San José se está planteando ahí que no quiere poner trabas a la acción de Dios en la Virgen María con la llegada del Mesías. Entonces, ahí San José eso se lo plantearía mucho. Digo ya, todo eso antes de que naciese Jesús, antes de la Anunciación, antes de todo.
Pero San José esas cosas las intuiría, porque no de todos los días de una virgen nace una persona, y él se casa con una virgen. Entonces ya ahí él podría ya intuir alguna cosa. Seguramente vivirían separados cuando sucede la encarnación, la anunciación. ¿Por qué? Porque esos matrimonios se hacían con mucha rapidez y cuando sucede la encarnación, la Virgen le dice que sí a San José. Y ahora vamos aquí a las ideas equivocadas, muy equivocadas, que se nos han dicho siempre y se nos han dicho desde un ambón, y para el que no sepa un ambón decimos desde un púlpito o un atril, como dicen hoy en día. O sea que se nos han dicho, la hemos escuchado muchas veces, incluso en predicaciones. Y ideas, muchas de ellas, muy, muy equivocadas. Empezamos. Que la Virgen no le había dicho nada a San José. Por una gran humildad de la Virgen María no le dice nada a San José. Pero resulta que cuando la Virgen va a visitar a su prima Isabel, esta sí lo sabe. O sea, San José, que es su esposo, no lo sabe, por una gran humildad de la Virgen María, y su prima Isabel sí lo sabe, porque dice la Biblia, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor viene a visitarme? La madre de mi Señor, la madre del Mesías. O sea, ¿qué pasa? ¿Lo sabía su prima Isabel y no lo sabía San José? ¿No os choca esto? Mucho, ¿no? Y también dice que la Virgen no fue acompañada por San José en la visitación. También choca mucho. En aquellos tiempos, por aquellos caminos, estamos hablando de 120 kilómetros. Se había estado en Aicaren, que donde vive Isabel, zona muy montañosa. ¿La Virgen María iba a ir sola? Bien, seguimos. Y cuando la Virgen María, digo todas estas cosas que se nos han dicho, vuelve con José, ya estaba embarazada de 3 meses. Y entonces dice, mal dicho también, porque se traduce mal la Biblia, lo iremos viendo ahora, que decidió repudiarla en secreto por adulterio. ¿No choca todo esto? San José, el grande, santo más grande de los santos, ¿nos choca todas estas cosas en él? Pues todo esto es, perdón que sea tan atrevido, mentira. Nada de eso es verdad. ¿Que lo hemos escuchado muchas veces en predicaciones? Sí. ¿Que es verdad? No. Eso no puede ser verdad de ninguna manera. Si decimos, y decimos bien dicho, que ese matrimonio de la Virgen con San José era un matrimonio perfecto, es un matrimonio perfecto y es algo ejemplar que la Virgen no le contase las cosas a su marido, no toméis ese ejemplo, Contadle las cosas a vuestro marido. Ese es un problema que yo veo mucho en matrimonios actuales. Que falta, lo veo mucho, por parte de él y de ella, que falta esa confianza. Un matrimonio debe contarse todo. Conozco un matrimonio en Malpartida, no vamos a decir el nombre, ella lleva muy mal que él no le diga a quién vota. Y no lo saben.
y no lo sabe. Y lo conocéis mucho, los de Malpartida lo conocéis mucho, ¿eh? Hombre, pero ¿qué somos matrimonios? Él le dice, ¿no es secreto? Pues si el voto es secreto, no se cuenta. Qué diferente, aquí la hermana que ha estado en Cuba, ¿eh? Qué diferente es nuestra mentalidad, que el voto es secreto, que muchos saben, prácticamente sabe todo el mundo quién vota quién, ¿no? Pero bueno, ¿eh? Pero es secreto. Pero cuando yo estuve, por ejemplo, en Bolivia, me llamaba mucho la atención que pintaban las casas del color del partido que ellos votaban. Ellos no se cortaban nada. Y me pasa en la hora santa, ¿no? En la hora santa, que muchas intenciones son de los países latinos, ¿no? Pues la mayoría, ¿no? Me llama la atención, los españoles. Bueno, pide por mí, por esto, pero de una forma anónima, ¿eh? Una persona anónima. No, ellos tienen que decirte nombre y apellidos, ¿eh? Nombre y apellidos, ¿no? Qué mentalidades, qué forma de pensar más distinta. Parece que si no dice el nombre y el apellido, Dios no lo escucha, no lo entiende, ¿no? Hay que explicárselo bien a Dios, ¿no? Las diferencias de mentalidades. No quiero decir que seamos ni unos ni otros superiores a nadie, ¿eh? No, ni mucho menos. Pero la distinta manera de pensar. Me gusta mucho esa forma de pensar de los latinos, ¿no? Que sí, que se manifiesten esas cosas, ¿no? Entonces, un matrimonio perfecto. Tenían que tener confianza y contarse las cosas. Si no, no puede ser un matrimonio perfecto, de ninguna manera. Que la Virgen no le contase las cosas a su marido. Por eso estaba diciendo que me sorprende también mucho que hoy en día muchos matrimonios no tengan confianza para contarse las cosas. Pero es que después se lo cuentan al amigo, se lo cuentan a la amiga o al confesor. Yo algunas veces le digo en confesión, pero bueno, ¿eso lo has hablado con tu marido? No. ¿Por qué? Porque con él no se puede hablar. Total, no me han dicho veces eso. No una ni dos, montones de veces. No estoy revelando ningún secreto de confesión, ¿no? Una cosa muy general, ¿no? No, con él no se puede hablar, es que no se puede hablar. Una cosa muy importante. Y lo tienen por ahí algunos grupos matrimoniales, me parece que eran, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, me lo voy a callar porque si no voy a equivocarme. Pero tienen una cosa muy bonita que se llama la sentada. ¿Y qué es la sentada? La sentada es, se reúne el matrimonio una vez al mes a hablar de verdad, hablar en profundidad, hablar sobre su matrimonio. Y no se trata de, cuando van a hablar, de acusarse el uno al otro las cosas que hacen mal. No, intentar con toda la humildad del mundo poner las cosas encima de la mesa. Pues mira, aquí estamos fallando en esto, estamos fallando en lo otro, en esto vamos muy bien, en esto vamos peor, en esto hablarlo, dialogar. Falta mucho diálogo en los matrimonios. Estoy convencido de ello porque lo veo en dirección espiritual. Falta mucho diálogo. Y un matrimonio perfecto no es el que no se cuentan las cosas. Sobre todo, cosas que afecten directamente y profundamente al matrimonio. Que la Virgen iba a tener un niño, ¿no afectaba eso al matrimonio? Hombre, cada una de vosotras embarazada y no se lo decía al marido. No, es secreto, no te lo digo. Hombre, no cuadra eso, ¿no? No cuadra. Es algo que el marido tiene derecho a saberlo. Como decía un amigo mío, ¿qué es eso de que una mujer, y mira que él no es muy católico, decía él, ¿qué es eso de que una mujer decida si abortar o no abortar sin contar para nada con el padre? Le doy la razón. También habrá que contar con el padre, ¿no? Hombre, parto de que no se debe abortar, Cuidado, a ver si me voy a interpretar mal, ¿no? Pero que estoy diciendo que solamente parece que es algo de la mujer. No, es algo... Tiene un padre también ese niño, ¿no? No sé si me voy entendiendo, ¿no? Vale, pues bien, un matrimonio perfecto se cuentan las cosas. Confían el uno en el otro. Confían plenamente en el otro. ¿De acuerdo? Si no hay confianza en un matrimonio, malo. Bien, la Virgen no podía dejar a San José sumido en las tinieblas de la angustia y de la duda. No lo creo. Eso es totalmente imposible que la Virgen María no se lo contase a San José. Como diciendo, es que San José no está a mi altura. No.
la Virgen María se lo contaría a San José. Dicen, y ella en su humildad prefirió guardar silencio. ¿Y a San José qué? Que lo zurzan, ¿no? No. Eso no puede ser un matrimonio perfecto. ¿Cómo hemos podido predicar estas cosas en las iglesias? Y se han dicho, y se han predicado. Y no una vez ni dos, sino muchas. Y dice después, y San José, que era bueno, decidió repudiarla en secreto. ¿Para qué? Para que no la apedreasen, porque es lo que hacían con las adúlteras. Las cosas no pudieron ser así. Por mucho que esto se haya predicado en las iglesias. Esto no pudo ser así. ¿Cómo debió ser? Pues solamente pudo ser de una manera. Y es lo que vamos a ver ahora. Es que no pudo ser de otra manera que de la manera que voy a explicar. Hombre, no soy tan creído y eso que diga, hombre, tiene que ser lo que tú digas. No, es que también lo dice el Papa. Me apoyo en el Papa San Juan Pablo II en la encíclica que estoy hablando a él, ¿no? Redentoris Cultos. No, ahora no me sale ya el nombre. Antes lo he dicho. Bien, el Papa en esa encíclica que es custodio del Redentor, custodio del Redentor. En esa encíclica el Papa nos dice todas estas ideas. Entonces ya, como estaba ahí alguno un poquito así, uy, este cura, ¿cómo va? Si ya digo que el Papa, amigo, ya estoy bien respaldado. En primer lugar, la Virgen no le podía ocultar nada a San José. El mismo día, ya lo digo yo, ¿no? Pero bueno. El mismo día que se le apareció el ángel a la Virgen María fue y se lo contó todo. Y San José se llenó de una gran alegría. Lo mismo que se alegró la Virgen María, se alegraría San José, porque eran un matrimonio perfecto. ¿De acuerdo? Y esto no lo digo yo, te digo, lo dice el Papa Juan Pablo II. La Virgen se lo dijo al momento a San José, cuando no se le notaba, por supuesto, el embarazo. Y eso solamente se lo podía contar la Virgen María, porque es la que lo sabía. No se le iba a contar su prima Isabel. No. Se lo contó la Virgen María. Isabel lo sabría después. Suponiendo que la Virgen María, nada más recibir la anunciación y comunicarle el ángel, la encarnación del Hijo de Dios, si sale al día siguiente, camino, porque también le dijo lo de su prima Isabel, se tardaría más o menos en llegar hasta Aykaren, allí en las montañas, ¿no? Se tardarían más o menos unos 8 días, ¿no? Porque son 120 kilómetros andando, ¿no? Entonces, no es como yo en coche, ¿no? Y enseguida hemos llegado, ¿no? Aunque vengamos de Zafra o de Almendralejo, ¿no? Llegamos enseguida, ¿no? No. Entonces era andando o con el burrito, ¿no? Y tardaría unos 8 días. Y entonces, Isabel lo sabe por una inspiración divina que ella tiene, ¿no? Y esto lo dicen también todos los grandes teólogos. Todos los grandes teólogos también dicen esto, no solamente Juan Pablo II. Es imposible que la Virgen no le contase el misterio a San José. La Virgen María se lo contó a San José de primera mano. No puede ser de otra manera, porque lo contrario sería ir en contra de todas las leyes de la psicología matrimonial. Sería ir en contra. En un matrimonio es fundamental la transparencia y la confianza. Un matrimonio que no se sustente sobre la confianza y la transparencia, malo. Entonces, si era un matrimonio perfecto, se tenía que sustentar en la confianza y en la transparencia. Y aquí viene, ¿qué dijo San José cuando
se lo contó la Virgen, siempre y cuando San José no estuviera en la Anunciación, que no lo sabemos, lo mismo estuvo, pero vamos a suponer que no estuvo. ¿Qué pensó San José cuando le contó la Virgen María que iba a ser la madre del Mesías? ¿Sabéis lo que dijo San José? Lo sospeché desde el principio. Ya me esperaba yo esto. Ya lo sabía yo. Lo he dicho al principio, ¿no? Porque sabía que en la Virgen se reunían las condiciones para ser la madre del Mesías. Y le diría también, no habéis contado con mi astucia, ¿eh? San José no le sorprendería mucho. Y dice San Juan Pablo II, con su sabiduría, que José confirmó en la fe a la Virgen María, porque no podía ser de otra manera. Y la Virgen, yo me la imagino, estas son imaginaciones mías, la Virgen agradecida y contenta, cuando se lo cuenta a San José, se abrazarían y llorarían los dos de alegría. Porque a través de la Virgen María, con el custodio de San José, Jesús viene a este mundo. Y el papel de San José es importantísimo. Que algunas veces se ha querido dar de lado a ese papel que San José tiene en el misterio de la encarnación, de la redención, me atrevo también a decir. Tiene un papel fundamental, tiene un papel importantísimo. Y ahora vamos, porque es verdad que el Papa dice estas cosas, pero ahora vamos con el soporte bíblico. Vamos a entrar un poquito ahí, que es muy poquito lo que dice la Biblia, ¿no? Pero vamos a entrar en ese poquito porque es importante. Porque hay muchas palabras que están mal traducidas. Sabéis que la Biblia está escrita en griego. Bueno, el Nuevo Testamento. Y cuando se traduce mal, pues vienen las equivocaciones. Y claro, uno ve la traducción de una Biblia, ve la de otra, y la de otra, y la de otra, y cada una tiene una traducción. Esto es lo mismo que las predicaciones de los sacerdotes sobre el mismo evangelio. Cada uno predica distinto. Pues en la Biblia, poco más o menos. Bien, vamos a ver. En la traducción bien hecha del capítulo 1 de San Mateo, versículos 18 y siguientes, dice: el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José. Primera imprecisión. Primera imprecisión. Dice el Papa, ya estaban casados en auténtico y verdadero matrimonio. Puede que no estuvieran viviendo juntos, pueden, pero estaban ya casados. No era que estuvieran algo así como prometidos, que se habían hecho novios. Yo recuerdo en cierta ocasión, fue aquello muy bonito. Dos novios enamorados me llevaron en su coche hasta Guadalupe y en el camarín de la Virgen se prometieron y se entregaron los anillos. La gente nos miraba allí y nos hacían hasta fotos, ¿eh? Fue aquello muy, muy bonito, ¿no? Pero eso era estar prometidos. San José y la Virgen ya estaban desposados, ya estaban casados, con verdadero matrimonio. Por eso después dice, si leéis la Biblia, lo podéis comprobar cuando queráis, ¿eh? Dice, María tu esposa. A continuación, María tu esposa. No dice María tu prometida, no, María tu esposa. Ahí ya tenemos la primera imprecisión, que estaban casados, no desposados. Ahí ya tenemos la primera traducción mal hecha. ¿De acuerdo? Seguimos. Y antes de empezar a estar juntos, porque cada uno vivirían en su casa todavía, porque los matrimonios eran muy rápidos, ¿no? San José estaría seguramente preparando la casa, dice, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Ahí está refiriéndose a San José, lo cual quiere decir que San José ya sabía del embarazo de la Virgen María. Dice, su esposo José,
que era justo y no quería ponerla en evidencia, muchos traducen, no quería denunciarla. No. Se denuncia a un criminal, se denuncia un robo, se denuncian cosas muy fuertes. San José no se le pasa eso por la cabeza. No se le puede pasar por la cabeza, es imposible, porque él sabía de dónde venía el Mesías. Él lo sabía perfectamente. Entonces, esa traducción de que no quería denunciarla está mal. La auténtica traducción sería publicar. Él no quiere publicar la anunciación. Él no quiere dar a conocer la anunciación. O sea que él no se siente autorizado para publicar al mundo la anunciación. Pero no que quiera denunciarla, ni muchísimo menos. Además, aunque lo hubiera publicado, ¿quién le iba a creer? A ver, que nos diga a nosotros que hay una persona por ahí, lo decimos además en plan de broma, ¿no? Sí, esa está embarazada por obra del Espíritu Santo, ¿no? Decimos así, ¿no? O sea, nadie le iba a creer. San José lo que no quiere es ponerla en evidencia, no que él dudara de la Virgen María. San José en ningún momento duda de la Virgen María. Y ahora viene algo muy importante. Repudiar. En griego se escribe apóstasis. Y el verbo que utiliza el evangelista en esta ocasión es apolío, que significa dejarla en libertad. No repudiar, sino dejarla en libertad. Entonces aquí el traductor, los traductores, pues no son muy honestos, no traducen bien. Es apolío, que significa desligar. Es el mismo evangelio, el mismo verbo ese, se utilizó esta semana en el evangelio del jueves. Lo digo porque lo comenté en la hora santa del jueves. En ese evangelio, ¿qué dice? Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Todo lo que desate, todo lo que desligues. Ese es el verbo apolío, que es el verbo que utiliza aquí la Biblia. O sea que no se trata en ningún momento de repudiar. No. Repudiar es otro verbo, es el verbo apóstasis. ¿De acuerdo? Seguimos. María quería consagrarse, quiso consagrarse, se consagraría así, creemos, ¿no?, a Dios en el templo de Jerusalén, como hizo, por ejemplo, la profetisa Ana, ¿no?, esa que aparece con el anciano Simeón. Entonces, hay Biblias que traducen por repudiar y otras por dejarla. Dejarla está mejor, pero todavía no está bien del todo. Desde luego, repudiar está fatalmente traducido. El ángel se aparece y le dice: no temas. No dice el ángel: no dudes. ¿Por qué? Porque San José no duda de la Virgen María. No dice no dudes, dice no temas. San José lo que tiene es la actitud del santo temor, que es la misma actitud, estoy haciendo comparaciones con otras partes de la Biblia, cuando Pedro se arroja a los pies de Jesús y le dice: apártate de mí, Satanás, que soy un pecador. Esa es un poco la sensación que tiene San José. Como que le supera el misterio, como que es algo muy grande, ¿no? O la actitud que tiene también el centurión: no soy digno de que entres en mi casa, ¿no? Esa oración que rezamos antes de la comunión, ¿no?, tan bonita, ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno. Aunque algunas veces lo llevamos un poquito hasta el extremo, ¿no? Yo cuando le he propuesto a algunas personas que sean ministras extraordinarias de la Eucaristía, me dicen: no, porque yo no soy digno.
quién es digno. No es que no sea digno de tocar el cuerpo de Cristo, es que la auténtica dignidad está en recibirlo. Ahora yo veo unas cosillas ahí que no me convencen mucho, ¿eh? Porque parece que no son muy solidarios. Si ahora tenemos una pandemia, no pasa nada, quizá algunos no estoy de acuerdo en lo que voy a decir, porque comulguemos en la mano. Si lo hacemos bien, si lo hacemos con respeto, si lo hacemos con devoción, así, que esto significa un trono, que estamos acogiendo al Señor, pero no estamos poniendo en riesgo a las personas que vienen detrás, ni al mismo sacerdote. Otro día tenían que saber ya mucho. Yo en Arroyo los tengo muy bien acostumbrados a comulgar en la mano, ¿no? Y me parece que es lo suyo, lo justo, por seguridad a las personas, ¿no? Pero tuve un entierro y me vinieron gente de fuera. Y se acercó una, quería comulgar en la boca. Digo, bueno, pues espérese para la última. Pero sígueme. Me dijo algo así, está permitido, tengo derecho. Muy bien, señora, muy bien. Pártese un poquito. Y llega el marido. Supongo que sería el marido, porque es que se quedaron los dos para el final. Y le digo, y me dijo lo mismo, ¿está permitido? Digo, entonces supongo que venís juntos. Vale, pues entonces ya está, perdona, venga, le di la comunión y tal. Pero me ponen en riesgo a mí, porque yo sí le estoy poniendo la mano en la boca. Que alguno, no, es que yo no quiero tocar al Señor, si lo estás comulgando, hijo mío. ¿O no? Además en la iglesia, me parece que fueron los primeros 10 siglos, la comunión fue en la mano. Alguna vez hacemos unos problemas de algunas cosas, queremos ser aquí más papistas que el Papa. Si la auténtica dignidad está en que le estamos recibiendo. Lo digo porque siempre he tenido dificultades. Bueno, en Arroyo no, pero siempre he tenido dificultades en las otras parroquias cuando he intentado poner un ministro extraordinario de la Eucaristía y el argumento es siempre el mismo. Es que no soy digno de tocar al Señor. Si le estás comulgando, le estás recibiendo. Que eso, tocarle no es nunca tan grande como es recibirle, como es comulgar. Algunas veces en esto nos hacemos unos problemas. Bien, pues San José tendría ese santo temor, digamos, del Señor, como el centurión y como Pedro, ¿no? San José lo que dice, si la Virgen ha sido tomada por Dios, ¿quién soy yo para quedarme, para falsear, para usurpar un poco esa paternidad? Ese creo yo que es el sentimiento que tiene San José, ¿no? Es que la gente va a creer que yo soy el padre del Mesías, ¿no? Estoy como usurpando, estoy como quitando algo, tomando algo como que no es mío, ¿no? Esa creo yo que sería la sensación que tenía San José. Y hay una palabra muy importante, estamos entrando en temas muy técnicos, pero así para que nos queden claras estas ideas. Hay una palabra que casi ninguna Biblia traduce, casi ninguna. Y es la palabra gar. La palabra gar significa en efecto, y dice así la Biblia, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Así está traducida sin utilizar la palabra gar. Lo vuelvo a repetir, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Si yo pongo la palabra gar, es en efecto, y entonces la traducción sería ya esta, porque en efecto la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Ese en efecto quiere decir que le está confirmando a San José algo que él ya sabía. Pero casi todas las Biblias, podéis comprobarlo, casi todas quitan la palabra en efecto, que en griego sería la palabra gar. Le quitamos la palabra en efecto y entonces está revelando algo que San José ignora. Y no, ponemos la palabra en efecto, que es como viene en el texto bíblico, y está confirmando algo que San José ya sabía. ¿Veis la gran diferencia? Quitar o no quitar una palabra. Como decía un profesor mío, con la Biblia te demuestro yo que Dios no existe, si la cortamos, ¿no? Dice el necio en su corazón, no existe Dios. Si quito, dice el necio en su corazón, ¿qué dice la Biblia? No existe Dios. O sea, hay que leer toda la Biblia en su conjunto y sin quitar las palabras, claro. Si quitamos las palabras o traducimos mal las palabras, entonces ya, pues, no dice lo que tiene que decir la Biblia, ¿no? Y si pone en efecto, está confirmando algo que San José ya sabe. Por eso los traductores, no es fácil traducir, ¿eh? Decime vosotros cómo se traduce a otro idioma, no me da la gana. Bueno, difícil eso, ¿no?
encontré una expresión así parecida. Y dice Juan Pablo II, dice, José decide dejar a la Virgen para no poner trabas al plan de Dios que estaba realizándose en María. No dice, decide irse porque duda de la integridad de la Virgen María, o porque ignora el plan de Dios, o porque no conocía la Anunciación, o porque no sabía lo que había pasado. No, San José lo sabe todo. Lo que pasa es que él no quiere poner trabas al plan de Dios en la Virgen María, como que le supera. Nos pasa muchas veces a nosotros en las cosas de la Iglesia, ¿no? Una vez tenemos esa sensación, ¿no? Es que esto me supera por todos lados. Él conocía todo, y lo conocía todo muy bien. Por eso él no quiere ponerle trabas a ese plan. El Papa, en 3 frases, resume todo lo que venimos diciendo, que lo resumo yo ahora. Primero, José, o San José, fue el primero que conoció el misterio de la Encarnación. Y lo conoció porque se lo contó la Virgen de primera mano. Era un matrimonio perfecto. Y San José lo conoció de primera mano. San José lo conoció de la Virgen María. Y segundo, San José confirmó a María en la fe porque José lo sospechó desde el principio. José estaba en esa idea de que la Virgen María tenía muchas posibilidades de ser la madre del Redentor. Y tercero, José decide irse para no poner trabas al plan de Dios, pero él conocía el plan de Dios. Si traducimos bien las palabras de la Biblia, todo tiene un sentido distinto a lo que hemos oído tantas veces. Mirad las cosas que hemos oído, ¿no? Y estoy seguro que vosotros habéis escuchado estas cosas lo mismo que yo. La Virgen no le dijo nada a San José, no es verdad. San José lo supo tarde, no es verdad. San José no sabía quién era el Padre, no es verdad. San José juzgó mal a la Virgen María, no es verdad. San José pensó en acusarla, no es verdad. Y por misericordia decidió repudiarla en secreto, no es verdad. Fijaos todas las cosas que hemos escuchado, por supuesto, sin mala intención, Voy a salvar a mis colegas predicadores que hayan anunciado todo esto, ¿no? Pero se han dicho cosas muy inexactas. Y cuando tenemos esas ideas inexactas y las aplicamos a la vida, pueden tener una repercusión muy grande en nuestras vidas. La repercusión puede ser grandísima. San José muchas veces se nos ha presentado como que era ignorante, que no sabe nada, que no entiende nada. Que estamos hablando del santo más santo que tenemos en la Iglesia y que Dios le inspiraría, lo mismo que le inspira a los autores sagrados para escribir la Biblia. ¿Cómo no le iba a inspirar el Señor, tantísimas cosas a San José? Si es que es de lógica que tenía que inspirársela. ¿Por qué? Por el papel tan grande que tiene en la historia de la salvación. Ser el custodio del Redentor. Casi nada. Es que San José tiene un papel importantísimo. Y San José casi seguro que estaría en la visitación de la Virgen, y no sé si en la Anunciación, pero yo creo que también tiene muchas posibilidades de que estuvieran en eso. Bien, vamos a ir acabando. Hasta aquí, digamos, lo principal de la charla. No sé si cortar aquí o seguir un poquito más, vosotros veréis, Lo principal ya está aquí dicho, ¿no? Vamos a hablar un poquito ya, no lo central de la charla, que era San José, esposo de la Virgen María, que es lo que hemos aclarado, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito esa huida a Egipto, ¿no? Ante el aviso del ángel, porque Herodes quiere matarlo, todas estas cosas lo sabemos, San José se va inmediatamente de noche, nos dice la Biblia. No esperó a que se hiciese de día, dice, no. Es que era el custodio del Redentor, y mira por el Redentor, y mira por Jesús, y quiere lo mejor para él, y no quieren que le maten. Entonces se va de noche rápidamente a Egipto. ¿Sabéis de cuántos kilómetros estamos hablando? En burrito, estamos hablando de 1000 kilómetros, que no está aquí al lado, ¿no? O sea, la vida de San José y de la Virgen María, con un niño pequeñito recién nacido, hacerte 1000 kilómetros por un desierto en un burrito, cuidado, cuidado. Y van a un lugar en Egipto, yo lo he visitado, no hay nada que ver allí, ¿no? Se llama Matarea,
No hay nada especial. Y ahí está la iglesia de San Sergio, que es donde se cree que fue donde vivió San José y la Virgen María. Cuando deciden volver, resulta que está Arquelao. Entonces, ¿qué pasa? Arquelao, el hijo de Herodes, que parece ser que era peor que Herodes. Entonces, dice, le sale otra vez el ángel en sueño, porque siempre está en sueño San José, y siempre el ángel revelándose en sueño, ¿no? San José siempre durmiendo, ¿no? Yo creo que iba a dormir hasta encima del burrito, ¿no? Se le revela y le dice, no, a Belén no, vete a Nazaret, ¿no? Dice la Biblia, y así se le llamaría Nazareno. Y en Nazaret es de suponer que la Virgen y San José tendrían de alguna manera siempre el miedo metido en el cuerpo. Porque si le descubren. ¿Sabéis lo que salvaría a a Jesús, en más de una ocasión? Su acento. Porque los galileos tenían un acento especial. Y San José, cuando llega y se pierde en el templo, que no estaba perdido, estaba muy encontrado, otro de los grandes misterios, ¿no? Ese pasaje tiene ahí muchas cosas para explicar despacio, ¿no? Cuando se pierde allí en el templo, no le identificaron a Jesús con un de Belén. ¿Por qué? Porque tenía acento galileo. Si recordáis, cuando en el pasaje cuando está Pedro allí cuando van a matar a Jesús, y está él calentando así en el brasero, viendo los toros desde la barrera, ¿no? Por lo que me pueda tocar, ¿no? Y le descubren que es galileo. ¿Por qué? Por el acento. O sea, los galileos tenían ese acento especial, Tenían un acento especial. ¿De qué moriría San José? Pues San José, lo dicen muchos teólogos, seguramente que murió, por decirlo así, del disgusto que le dio Jesús, cuando le dice que va a anunciar el Evangelio, que deja su vida oculta y se lanza a su vida pública. Y eso San José seguramente que no pudo soportarlo. Y moriría aproximadamente a los 50 años, cuando murió. Yo ya los paso, no me considero un viejete. ¿Cómo se le representa a San José? No sé si tenemos por aquí alguna imagen, ¿no? Por aquí no hay ninguna, ¿no? ¿Cómo se le representa casi siempre? Como una persona anciana. Y no es verdad. Otra de las cosas, injusticias que se cometen con San José. Y mandó al Concilio de Trento que a San José se le representara como un joven. No se iba a casar la Virgen tan jovencita con un ancianito, la pobrecita. Hombre, eran matrimonios impuestos, pero también tenían su sentido común, ¿no? Hombre, ellos veían un poquito, no iban a hacer con todos como hicieron con el amigo mío el guía, ¿no? Que le cambiaron a la mujer en el último momento, ¿no? No. Y me salto que tiene unas cositas de la Virgen María. Voy a decir algunas curiosidades, esto no tenemos obligación de creérnoslo, ¿no? Pero hay muchas posibilidades de que esto fuera así. ¿Dónde está la tumba de San José? No se sabe. Cuando vamos a Tierra Santa no visitamos la tumba de San José. Pero dice en San Mateo 27, del 51 al 52, la siguiente reflexión que hace el Papa Pablo VI. Interesante. Dice, y Jesús dio un fuerte grito. Cuando murió, el velo del templo se rasgó y muchos santos resucitaron. Y comenta el Papa Pablo VI este hecho de que muchos santos resucitaron. No, perdón, Juan 23, estoy equivocando. Juan 23 fue el que lo comentó, en una homilía. Dice Juan 23, bueno, también era santo, ¿no? Juan 23 también es santo, sí, también. San Juan 23, estamos acostumbrados a decir los papas sin el santo, ¿no? Pero San Juan 23. En una homilía el jueves, el día de la Ascensión, dice, resucitaron para entrar en el cielo. Esos santos venían del más allá, no como Lázaro. Lázaro muere para volver a morir. Y dice el Papa, esos santos venían, tampoco lo dice como doctrina así que hay que creer, ¿no? Dice, venían esos santos del más allá, no como Lázaro, sino que venían del más allá. Dice el Papa, podemos creer que esos santos están en cuerpo y alma en el cielo. No dice debemos creer en, no. Dice, podemos creer que esos santos, sobre todo
hay que pensar que serían los santos más importantes, como San José, San Juan Bautista, están ya en el cielo en cuerpo y alma. Podemos creer. No debemos creer, pero podemos creerlo, que estén ya en el cielo en cuerpo y alma. Y todos los santos, acabo ya con esto, han sido muy devotos de San José. Los grandes santos, muy devotos de San José. Así que nosotros, que aspiramos a la santidad, procuremos darle en nuestra vida un papel muy grande a San José. Que Santa Teresa, nuestra gran santa, dice que San José todo se lo concedió. Y León XIII le proclama patrono de la Iglesia Universal. ¿Qué quiere decir patrono? Que ejerce una protección especial con nosotros. Lo mismo que el santo de un pueblo ejerce una protección especial sobre los habitantes de ese pueblo. Pues San José ejerce esa protección especial sobre toda la Iglesia Universal. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que San José tiene que tener un papel muy relevante en nuestras vidas. Un papel muy importante en nuestras vidas. No puede ser de otra manera. Que muchas veces somos devotos de muchos santos y tenemos ahí un poquito relegado a San José. San José tiene que ocupar un lugar importante en nuestra vida, porque nos da lección para muchas cosas y eso que no aparece ni una sola palabra de él en la Biblia. Muy curioso, ¿no? Pero San José, con el silencio, también nos dice muchas cosas. Hay silencios elocuentes, hay silencios que hablan mucho, ¿no? Nosotros muchas veces en nuestra vida diaria, cierto silencio dicen mucho. Pues San José es un gran predicador también con su silencio. Pues nada, nos quedamos aquí ahora este ratito en silencio y ahora a ver cómo nos organizamos para comidas, misa y todas esas cosas.